Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Ustedes lo saben, Operación Océano es hoy el juicio oral más extenso y sensible de la historia judicial, por lo menos reciente. El proceso expone las fallas estructurales también en la protección de adolescentes frente a la explotación sexual. A 5 años del inicio de la investigación, con más de 20 imputados y condenas que han generado debate público, se debate también el equilibrio entre garantías procesales, reparación y la necesidad de un sistema legal que esté a la altura de la gravedad de los hechos. Recibimos con mucho gusto al doctor Juan Williman, que es el defensa de las víctimas. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá. Precioso el set, la verdad, lo felicito. Me alegro, me alegro. Estimás que el juicio oral que empezó en junio de este año va a demandar unos 6 meses más o menos, ¿no? Y tal vez un poco más, porque no es un juicio normal, o sea, no es normal, la investigación no fue normal, la cantidad de personas investigadas, 30, es un número poco habitual, la cantidad de víctimas en su momento, 11, es un número poco habitual. Ojo, no son muchas víctimas con cada imputado. Capaz que cada imputado se relacionaba con una o dos víctimas. El tema es el cúmulo. Toda una discusión en su momento si era necesario investigarlo todos juntos. Evidentemente que sí, porque había una conexión probatoria muy fuerte, que era la víctima principal, la cual no iba a declarar 30 veces razonablemente. El sistema hoy, por suerte, mejoró en ese sentido y tiende a proteger a las víctimas de tal manera de que la declaración de la víctima es una sola vez, de forma anticipada, se graba y esa pasa a ser incorporada al juicio oral, como está haciendo ahora. Hoy lo que estamos haciendo en el juicio oral es, arrancamos con la prueba y estamos escuchando declaraciones anticipadas que fueron grabadas y filmadas, y es la primera parte de la prueba y tenemos muchas horas por delante de prueba anticipada. ¿Y crees que esta duración pueda afectar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas, considerando que algunas eran menores de edad al momento de los hechos? Yo creo que obviamente los tiempos de la justicia nunca son los esperados, tanto para víctimas como para imputados, pero creo que en este caso la complejidad del proceso justificó primero los 2 años de investigación preliminar, que siempre es discutido si hay que usarlos todos, acá se usaron todos y con razón. Luego se justificó la enorme discusión en la audiencia de control de acusación relativa a qué prueba ingresa y qué prueba no. Entonces entiendo tanto a imputados como sobre todo a las víctimas que esto se les hace realmente eterno, pero es una discusión técnica muy importante porque eso definió nada más y nada menos qué prueba ingresaba a juicio y qué prueba no, y había prueba que claramente no debía ingresar a juicio. Y hubo que oponerse y apelaron y esa discusión estuvo intensa, pero se resolvió. Y hoy estamos en un tramo final que, claro, tampoco podemos decir que va a ser muy rápido porque si yo le estoy contando que tuvimos 4 audiencias, 5 audiencias solo para los alegatos de apertura y tenemos muchas horas de declaración anticipada, luego de la declaración anticipada recién se empieza a diligenciar la prueba de fiscalía para terminar con la prueba de la defensa y luego los alegatos de clausura, y evidentemente este semestre del año, este segundo semestre del año, se nos va a ir, nos va a agarrar la Feria Judicial Mayor y seguramente el juicio concluya ya luego de la Feria Judicial Mayor con alegatos de clausura y con sentencia. Ahora bien, de todas formas, para un sistema que a veces es tan criticado, el sistema le está dando a todos, creo yo, las máximas garantías en una de las causas más complejas. En definitiva, hay 9 personas que eligieron recorrer el camino de las máximas garantías y hoy lo están recorriendo. Y por otro lado, quienes decían que esto era un bluff, que la Operación Océano iba a naufragar, le puede responder el sistema que hoy tenía 9, pero hoy tiene 11 condenas, o sea, 11 personas que han sido ya condenadas, la última con una pena negociada, pero una pena importante, de 3 años y 6 meses, y con 18 meses de prisión efectiva, ¿no? Y con el plus de que cada vez que se hace un abreviado, el imputado admite, reconoce su responsabilidad en el hecho, que no deja de ser un plus en este tipo de delitos, ¿no? Hablabas sobre que se están dando las garantías para todas las partes, ¿no? Los abogados generalmente de los acusados, lo que esgrimen es que Sí. el sistema no es garantista con ellos. ¿Cómo se rebate esa discusión? Lo llevo al caso Penades, por ejemplo, ¿no? Que es un caso Sí, otro paradigma. muy grande, Sí. aunque tiene diferentes características, ¿no? La incapacidad de poder defenderse es el principal argumento que tiene Penades y su defensa, ¿no? Sí. ¿Cómo se rebate? Si es que se puede rebatir ese argumento, ¿o es válido? Se puede, lo que pasa es que primero hay que entender cómo funciona el sistema y hay que tratar de explicarle a la gente que este cambio
que parece como ya viejo, pero de viejo no tiene nada. O sea, el cambio del sistema procesal penal no es esto. No para más un país que históricamente estuvo acostumbrado a sistemas inquisitivos, porque el primer código de instrucción criminal era claramente inquisitivo, duró 100 años, y el otro duró 80 años, duró 30 años porque es 1980, y hasta el 2017 no cambió. Entonces, hay una costumbre, hay un duelo de prácticas, se llama duelo de prácticas. Si los operadores jurídicos vienen acostumbrados a trabajar de determinada manera, cuando vos modificás sustancialmente esa práctica, hay una resistencia clara. Ahora, yo no tengo ninguna duda que este sistema es muchísimo más garantista del sistema inquisitivo que teníamos. Este sistema acusatorio. ¿Para víctimas y acusados? Para víctimas sin duda y para imputados también. Porque vos tenías un sistema que anteriormente era absolutamente reservado y hasta el 2004 era reservado para el imputado. O sea, la investigación se realizaba el juez con la policía y el fiscal. Y vos te enterabas cuando a tu cliente lo iban a procesar. Que procesar es un símil, pero era más gravoso que lo que sería hoy formalizar la investigación. Y ahí te decían si te procesaban con o sin prisión. Y en general, además, la prisión preventiva era la regla basado básicamente en los guarismos de la pena. Vos tenés un sistema donde hoy el imputado tiene acceso a la carpeta investigativa desde el minuto 1. Primero le dicen imputado del minuto 1 y accede a la carpeta investigativa del minuto 1. Ahí puede discutir lo que quiera en esa etapa, en la etapa investigativa. De todas formas, la etapa investigativa es investigativa. Todas las cuestiones que han planteado, por ejemplo, la defensa de Operación Océano o la defensa del ex senador, en la etapa investigativa siempre son resueltas por el juez de garantía. Tiene un juez de garantía que está para resolverle las 55 incidentes de nulidad que han presentado en cada caso y les ha dicho si tenían o no tenían garantías y si le faltaba información se la pide al juez de garantía y el juez de garantía le asegura otorgársela. Y no solo tienen la garantía del juez de garantía, pueden apelar todas esas sentencias interlocutorias con las que no estén de acuerdo y las llevan a un tribunal de apelación de mayor jerarquía que le revisa esa decisión. Te voy a poner el ejemplo paradigmático. Reserva de la identidad de las víctimas en el caso del ex senador. Discutido hasta la muerte. Defendido por el consultorio hasta que le han dicho de todo al consultorio y a la fiscalía por defender esa garantía. Es una forma de proteger a las víctimas que no existía y que está en el nuevo código, como otra que yo puse, que es el ejemplo que declare de forma anticipada. Garantía que ha sido cuestionada y que los tribunales de apelaciones y que la Corte ha dicho, no, es una garantía. Hay gente que testigos y víctimas no declararían si no accionamos esta garantía. Ojo, esa garantía tiene un contrapeso. El valor probatorio de esa declaración en el juicio va a tener que ser apreciado especialmente por el juez porque no le permite a la defensa un contraexamen en idénticas condiciones que supiera exactamente quién es el hombre. Ahora bien, los fiscales, de hecho, cuando acusan, cuando llevan prueba a juicio y cuando van a buscar el estándar más alto, porque una cosa es el estándar para formalizar una investigación, que es bajísimo, y otra cosa es el estándar que tenés que conseguir en Uruguay para conseguir una condena. Y ese estándar es alto y hay que encontrar prueba que en realidad demuestre la existencia del delito y la participación del imputado más allá de toda duda razonable. Y cuando van ahí, toman especial atención en cuál es la prueba con la que cuentan y evidentemente esa prueba, que puede estar atenuada porque tiene identidad reservada, va a ser completada con otros medios probatorios mucho más contundentes. Entonces, discusiones y discusiones, pero la realidad está en la cancha. La realidad está en la posibilidad de la defensa de presentar todos los días un incidente, un recurso, una queja, llegar al tribunal de apelaciones y la va a tener ahora, en el juicio oral. Te pregunto esto. Igual que la tienen los defensores. Bueno, hay un juez de garantía, ¿no? Sí. ¿Cuánto de la decisión se da en puertas afuera, en el juicio mediático o en lo que pasa fuera de las audiencias? Y te lo pregunto por este caso puntual. Está bien. La jueza Vargas, Marcela Vargas, por ejemplo, no le dio la domiciliaria a Penades en una de las últimas audiencias, sí, porque ella entendía que se la tenía que dar, pero como sabía que generaba una conmoción pública, no se la dio. Y además el Tribunal de Apelaciones se lo iba a revertir porque ya había sucedido. Sí. Ahí hubo una decisión. La jueza dijo, no estoy de acuerdo con la decisión que estoy tomando, pero se genera una conmoción afuera que me hace que yo tome esta decisión. Y en el caso de Penades, creo que también con Océano se dio, que a nivel mediático se dio un juicio mucho más importante y aguerrido que después lo que termina pasando adentro. ¿Cómo incide lo que pasa afuera en lo que pasa adentro? Estoy de acuerdo, eso está analizado, es lo que se conoce como los juicios paralelos, lo que se genera en la sociedad en un debate muchas veces polarizado por otras cuestiones, ¿no? Antigénero, o sea, cuestiones que son hasta ajenas al caso concreto, pero esa es una realidad.
Y en realidad uno no puede sostener que la justicia es absolutamente neutral y no permeable, porque eso no es verdad. En realidad la justicia termina siendo impartida por estereotipos, sesgos, prejuicios, ¿no? Que incluso pueden llegar a impactar en la producción y valoración de la prueba, que es lo más importante, que es el corazón del juicio. Históricamente esos sesgos, esos estereotipos y esos prejuicios son contra las víctimas. Es histórico. Sobre todo en delitos de género, violencia sexual, trata, explotación. Son ahí porque en general el sesgo va para el otro lado, indicando todo tipo de críticas respecto de las víctimas y tratando de disminuir la responsabilidad de aquellas personas que cuentan con cierto prestigio, poder político, económico, lo que sea. En realidad, históricamente, ese es el sesgo. Ahora bien, no digo que estos dos de hinchadas, porque las cosas se politizan, se generan discusiones, ¿no?, muy polarizadas, no afecten. De hecho, yo en audiencia dije que no estaba para nada de acuerdo con la resolución de la doctora Vargas, a quien respeto mucho, pero no estaba de acuerdo, que entendía que lo que resolvía, o sea, que la parte dispositiva estaba correcto, pero los fundamentos eran absolutamente incorrectos. Porque si ella entendía que lo que correspondía a una prisión domiciliaria, tenía que disponerlo y en todo caso nosotros la garantía de apelar esa sentencia interlocutoria, y será el Tribunal de Apelaciones el que decía. Tomar una decisión solo porque cree que el tribunal la va a revocar no es un fundamento válido, y mucho menos tomar una decisión por lo que antes se conocía como alarma social o impacto social. La alarma social es un criterio que se descartó y se derogó como para decidir la adopción de una medida cautelar. Entonces, es verdad, es histórico, la justicia no es 100% impermeable. Ahora, el trabajo de los operadores jurídicos, y me incluyo, es ser lo más objetivo posible y que todo eso que pasa afuera no nos afecte y nos concentremos en lo objetivo que es el proceso. No digo que sea fácil, de hecho es difícil y uno a veces escucha cualquier cosa, pero se trata de centrarse en la objetividad del proceso, porque al final del día, más allá de estos juicios paralelos, el que vale, la respuesta final, la tiene el juicio formal. O sea, la persona es condenada o absuelta en el juicio formal, y condenada o absuelta aparecerá toda otra discusión mediática a partir de esa resolución. Pero la resolución es formal y la capacidad de los operadores de no ser permeables a todo eso que ocurre paralelamente es parte de nuestra experticia, o debería ser parte de nuestro trabajo, de nuestra experticia, ¿no? Y hablando de las condenas, ¿vos considerás que el marco legal vigente refleja adecuadamente la gravedad de los delitos en el caso de explotación sexual a jóvenes y adolescentes? No, yo y creo que la mayoría de los operadores creemos que la dosimetría penal del código está vetusta, o sea, si estamos hablando de códigos viejos. Años, ¿no? Que ¿Cómo? estimabas unos 4 años. Claro, porque en realidad en la operación Océano la mayoría de las veces lo que se aplica es el artículo 4 de la 17.815, que lo que castiga es prometer, ¿no?, remunerar a una persona menor de edad por actos de naturaleza sexual o incluso remunerarla a cambio de actos de naturaleza sexual. Y nosotros tenemos un problema de dosimetría penal histórica ya porque el código corresponde a una época histórica muy distinta donde en general estos delitos se ubicaban en capítulos que hablaban de las buenas costumbres, ¿no? Y ya eso ya te da la idea de que ni siquiera está bien identificado el bien jurídico. El bien jurídico acá es la libertad sexual, la indemnidad sexual. O sea, hay un bien jurídico muy importante para todos, que es la libertad. Medio anacrónico. Bastante anacrónico, que es la libertad. En todo caso, la libertad sexual es una expresión muy importante de ese mismo bien jurídico. O sea, yo tengo que tener la capacidad, ¿no?, de elegir, entre otras cosas, ¿no?, con quién me vinculo sexoafectivamente. Pero además, cuando tú sos un niño adolescente, que estás en pleno desarrollo psicoemocional, esto es muchísimo más importante, ya no es la libertad sexual, sino también es la indemnidad sexual, ¿no? O sea, porque estamos protegiendo a seres humanos en pleno proceso de desarrollo psicoemocional, que no están preparados, que no lo dicen los abogados, esto lo pueden ir a buscar, es un tema de neurociencia, de desarrollo del glóbulo frontal y prefrontal, que te va a decir cómo se desarrollan los adolescentes y qué impacto tenemos en ellos en ese momento, e incluso la incapacidad de proyectar, como lo hacemos los adultos, las consecuencias de las decisiones que tomamos, ¿no? Y eso es
de una gravedad tan importante que, por ejemplo, un adolescente no comete un delito, sino eventualmente una infracción a una ley penal y se le aplicarán medidas socioeducativas, y un adolescente no firma un contrato civil porque no puede, ni maneja, ni vota, y todo eso va en consonancia con información histórica, científica, de son seres humanos en pleno desarrollo mucho más vulnerables. O sea, su vulnerabilidad está dada por su condición de adolescente. Lamentablemente, en muchos de estos casos, hay otras vulnerabilidades que los atraviesan y los hacen mucho más vulnerables y quedan mucho más expuestos. Entonces, la pregunta es muy buena porque la duda es, ¿cuál es nuestro compromiso con la protección de bienes jurídicos tan importantes y sobre todo con niños, niñas y adolescentes que necesariamente para nuestro país, para el mundo y para cualquier Estado democrático son una prioridad, deben ser una prioridad? ¿Hay que ajustar entonces esa dosimetría? Hay que ajustar todo porque en realidad vos tenés delitos contra la propiedad que tienen penas más altas que delitos que, no sé, que tienen que ver con bienes jurídicos más valiosos. Esto es una construcción sociocultural. Ahora ya empezamos a pensar qué bienes jurídicos son o no son más valiosos, ¿no? Porque esto va cambiando y obviamente el legislador siempre corre de atrás a los avances culturales y sociales, y los delitos que se van tipificando tienen a veces que ver con nuevas creaciones, ¿no? Que tienen que ver con, yo creo y soy positivo en general, con una sociedad que evoluciona, que cambia drásticamente y que eventualmente entiende, con una visión mucho más humanista, que hay determinados bienes jurídicos que valen más que otros y que por ende los delitos que afectan a esos bienes jurídicos deberían tener penas más importantes, ¿no? Bueno. Que no se trata solo de aumentar penas, sino de darle el valor que tienen a los bienes jurídicos. Primero, identificarlos. Estos no son delitos contra las buenas costumbres, no se trata y contra la familia, son delitos más graves, teniendo en presente el valor de la libertad sexual y la indemnidad sexual. No, me quedé con el tema de la declaración anticipada Sí. en este proceso, ¿no? Y qué peso tiene como prueba al final del camino. Porque, digamos, Correcto. la defensa no puede hacer, digamos, un trabajo en paralelo con esa misma víctima para hacerle otras preguntas que entiende pertinente, ¿no? Puede, en realidad. ¿Puede? ¿Cómo sería? Te explico la dinámica. Está buena la pregunta, porque la dinámica es... A ver, es cierto que la dinámica normal sería, traigo un testigo a un juicio oral, lo siento, el testigo, lo siento para declarar, el testigo ya tiene una declaración previa en sede administrativa, que ambas partes tenemos y pudimos analizar. En base a esa declaración previa, quien propone al testigo prepara un examen directo. Claro. No digo interrogatorio, digo examen, pues yo ya sé la información que el testigo tiene. Solo que mi tarea en juicio como litigante es que esa información aparezca, que sea información de calidad y le llegue al juez. Porque yo voy a traer testigos a juicio, es contar una historia a través de testigos, no es tan simple. Pero es lo que hacen todos los días los fiscales si quieren probar algo, o las defensas si quieren probar su teoría del caso alternativa. Y obviamente la contraparte, luego de ese examen directo, va a ser un contraexamen, también apoyado en esa declaración previa, y esa es la garantía que tenemos, ¿no? Trajeron el testigo, ambos conocemos qué información trae a juicio, uno examina de forma directa, otro contraexamina, y cuando contraexamina trata de encontrar contradicciones, etc. En una declaración anticipada de una víctima especialmente vulnerable, puede ser un niño, una niña, un adolescente, una persona discapacitada, etc., lo que va a hacer el sistema es protegerlo de tal manera que no solo declara de forma anticipada, sino que primero no va a compartir el recinto con nosotros. O sea, no va a tener esta actividad, porque un contraexamen es una actividad, no es agresiva, pero un contraexamen con preguntas cerradas o subjetivas, pues un poco más como fuerte. estamos acostumbrados a ver en las películas a veces, Claro. ¿no? En un juicio oral. Es un poco más fuerte. Entonces, Sí. primero sacamos eso para que haya un receptor especializado que le pregunte y que no sean las partes. Entonces, para arrancar, primero no comparte recinto con el imputado, que ya sería violento, y segundo, no recibe preguntas directas de los litigantes, sí del receptor. Entonces, ¿qué pasa? Previo a que se le tome declaración, todos en audiencia nos juntamos, cada uno trae su pliego de preguntas y se debate en audiencia las preguntas de quien propone al testigo o a la víctima y la pregunta de la contraparte. Así que sí se debaten de alguna manera. Bastante. Te diría, yo recuerdo debates en estos dos casos paradigmáticos de muchísimas horas. Hasta que un juez de garantía dice, listo, yo resuelvo. Este es el elenco de preguntas. Y el elenco de preguntas se construye, en parte, con quien propuso el testigo o víctima y con la otra parte. O sea que sí pregunta. Claro, con otra dinámica. El receptor después se lleva ese preguntómetro, ¿no? Esos
Porque no son exactas preguntas exactas, pueden ser, ¿no? No hay Como una guía. repregunta, por ejemplo. Sí hay, a Hay eso me repregunta, digo. bueno, Y ahí te va. termino el sistema. Bien. Se lo lleva, que está bueno entenderlo. Sí. Se lo lleva, le hace todas las preguntas, sale la declaración anticipada, vuelve a la sala de audiencia, la víctima queda esperando, vuelve a la sala de audiencia, ahí le pregunta a cada una de las partes a quién no le quedó preguntas o le quedan repreguntas por hacer. Se debaten esas repreguntas, el receptor anota nuevamente, vuelve con la víctima y le vuelve a preguntar. Y así esta dinámica hasta que las partes dicen... Pero no saben lo que está contestando. Eso, la pregunta es sobre algo que vos me dijiste, yo te repregunto en el momento. Claro. A eso voy. Sí. Sí se puede. Sí. Lo que pasa es que con esta dinámica, ¿no? O sea, es como, imagínate, están en otra sala. Sí. Estamos escuchando, me estás preguntando a mí, es como que alguien viniera Perfecto. y te trajera las Bien. preguntas. Che, Claro. preguntale a Juan. Sí. O sea que no me quedó claro lo que dijo Juan en tal punto, preguntale tal cosa. Perfecto. Entonces, sí hay un control. Entonces, y está muy buena la pregunta, porque muchas veces se ha dicho que las partes no tienen control sobre esa prueba. No, eso no es verdad. Y hay debates intensos respecto de qué preguntamos y mucho más intensos respecto de qué repreguntamos. O sea, ya después que declaró y lo escuchaste y te quedan dudas o querés marcar algún tipo de contradicción, etc. Por supuesto que te admito que no va a ser nunca igual una declaración de un testigo en sala de audiencia expuesto a un examen directo y un contraexamen que una víctima que está en otra sala y que además tiene la identidad reservada. Ahora, ¿que tenés posibilidad de control? Sí. Y eso lo pondera el juez o la jueza, Sí. en todo caso. Lo Sí, que claro. es cierto es que no todas las preguntas entran. A veces lo que cuestionan los abogados de los señalados, los acusados, Perfecto. los imputados es, pero yo le quiero preguntar esto y no me dejan Bien. porque... Ahora, eso pasa también en un testigo normal que está sometido a un examen directo en contraexamen. Y eso tiene nombre, y como dice el sapo, eso sí que es como en las películas, igual. O sea, son objeciones. O sea, si yo creo que la pregunta es impertinente, es inconducente, es agraviante, es reiterativa, no tiene que ver con el objeto, o peor, las peores son las subjetivas, las que introducen la información. Es decir, en un examen directo vos no podés introducir la información. La información parte del testigo. No le puedo decir cómo era el auto rojo en el que venía. No, te debes arrancar cómo venía, si sale que era en un auto. Eso sale del testigo. Entonces, ¿qué haces vos para evitar, si es un examen directo, preguntas subjetivas, inapropiadas? Te oponés mediante una objeción. De hecho, el juez le dice al testigo, antes de que empiece a declarar, si usted escucha la palabra objeción, le voy a pedir que no conteste. Porque si ya contesta, está. O sea, no lo podemos hacer. Entonces, eso pasa siempre. Solo que la dinámica esta es un poco más dura, porque como acá vamos a discutir, solamente venimos a discutir preguntas, hay preguntas que quedan afuera, hay preguntas que quedan adentro, hay otras que se reformulan. Y yo te diría, Caro, que es distinto. No es que quedan afuera, muchas se reformulan. La mayoría de las veces el debate de esas preguntas no terminan excluyendo la pregunta, terminan reformulándola. Porque el juez trata de que esa información aparezca. Lo que pasa es que tal vez no está preguntada de forma adecuada. Entonces, mi experiencia, y tengo un montón de anticipadas arriba, es que las preguntas se terminan reformulando para que queden adecuadas y la declaración salga lo más natural posible, ¿no? Bien. En este periodo de gobierno se desarchivaron 3 proyectos vinculados a estos temas. Uno es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, ¿no? Que es una de las también grandes discusiones que hay en este tipo de temas. No he escuchado hasta el momento voces desde técnicas que se contrapongan, pero me imagino que existen. Sí. ¿Cómo se da ese debate claro que existe técnico? porque hay un debate de quienes entendemos. Lo que pasa es que si vos tenés mucho contacto con víctimas de delitos sexuales, te empezás a dar cuenta que los tiempos de develación son increíblemente distintos en cada caso, ¿no? O sea, alguien puede realmente tener la necesidad de denunciar inmediatamente y además toma todos los recaudos. Basta la asistencia médica, se le aplica el protocolo, se le hacen exámenes físicos. Y eso, desde el punto de vista de la eficacia probatoria, es la situación ideal. Ahora, eso no es una situación habitual para una víctima de una situación de abuso. O sea, pasan años a veces. Claro. Pasan años porque naturalmente el ser humano tiende a aquello que lo lastimó, que lo lesionó, guardarlo en el último rincón y creer que si lo ubica allá no va a surgir a volver a molestarlo, ¿no? La práctica demuestra que no es así y que las personas tienen cada una su propio proceso es muy distinto, entonces las personas develan por necesidad, pero develan en momentos muy distintos.
Y hay principios básicos que tienen que ver con que si efectivamente es posible, es justo que a alguien le corra un plazo si está impedido. Porque si alguien está bloqueado emocionalmente, no es que no quiso denunciar. La respuesta correcta sería no podía denunciar. De hecho, eso ya se aplica con los menores de edad a partir del 2018, pero en Uruguay ya existe. Si una persona es menor de edad y sufre una situación de abuso, mientras es menor de edad, no le corre el plazo de la prescripción. Porque imagínense a un niño ni adolescente teniendo que denunciar a su padre biológico por un abuso sexual crónico intrafamiliar con una madre que apoya al padre porque viven económicamente del padre y te das cuenta que resulta imposible. Ahora, tal vez cuando cumple 18 años esté en condiciones de hacer la denuncia, pero tal vez no. Ahora, a partir de 18 ya el plazo corre, por ponerte un ejemplo vívido. Ahora, obviamente, más allá de los aspectos humanos y emocionales que permiten sostener, y jurídicos también, desde el punto de vista de los derechos humanos, que permiten sostener que los delitos sexuales deberían ser imprescriptibles por este sentido, están todos los que sostienen que la prescriptibilidad de los delitos tiene que ver con la seguridad jurídica. Con la seguridad jurídica de que, bueno, en algún momento yo tengo la certeza de que ese delito no va a ser perseguible y además las prescripciones de los delitos en Uruguay son bastante largas, dependen del guarismo de la pena. Generalmente es la pena, el máximo de pena que determina la prescripción, y hay prescripciones de 20, 15, 10, o sea, son prescripciones largas. Entonces tenés una discusión muy dura y vas a tener las dos campanas respecto de que no deberían decretarse la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, y vas a tener la campana relativa a que jurídicamente y del punto de vista psicológico, psiquiátrico, tenés fundamentos muy fuertes para que esto sea así. Y de hecho hay países que sí lo tienen, como Chile, que a partir del caso Caradima dijo, bueno, esto no puede prescribir. De todas formas, quiero creer una cosa, si eso saliera, no tendría efecto retroactivo. Esto es muy importante. Nunca una ley, y acá hay una discusión enorme, habría también, nunca una ley que es menos beneficiosa para el reo se podría aplicar retroactivamente. O sea que si, vamos a suponer que la tesis que efectivamente logra éxito es la que los delitos sexuales no deben prescribir, por esto que sabemos, en el caso del ex senador, Tenés un caso es del 80, una muestra de gente que devela muchísimo tiempo después. Yo quedé impresionado porque los casos son 89, 90, 94, 96. Y tenés el caso del 80 que quedó por fuera. El caso del 80, después, pero tenés del 2000, del 2006, y decís, ¿esta gente por qué devela? Y no le puedes preguntar eso porque el tipo te va a mirar diciendo, yo cuando pude, es más, o sea, me entretengo con gente que dice, en realidad no sabe nunca nadie. Creo que se lo conté a mi madre por primera vez y tengo 45 años. Entonces vos decís, es como dicen en realidad los psicólogos, los psiquiatras, los que estudian esto, o sea, la posibilidad de develación se da cuando la persona puede hacerlo, no es que no quería, es que no podía. Entonces, vamos a suponer que esa tesis es la que logra mayorías, tampoco es que se va a poder, y hay otra discusión grande, aplicar retroactivamente. Significa, y pasó en Chile, si a partir de ahora son imprescriptibles, significa que todas las personas que hayan cometido delitos, ¿no?, sexuales antes de esta nueva norma, para esas personas sí prescribe. ¿Se dan cuenta? O sea, cambiaría para adelante la realidad. O sea, que tampoco es un cambio de realidad inmediato, sino que esto recién impactaría en personas que terminarían develando hechos que le pasan hoy con una ley vigente que lo declara imprescriptible y que lo terminan develando muchos años después. Y ahí hay otra discusión muy fuerte de si efectivamente eso funciona así y si resulta efectivo. Pero bueno, con los niños, niñas y adolescentes, hoy los hechos que pasan hoy y que les pasó de niños y adolescentes, sabemos que no les corre el plazo y cuando recién se sancionó la ley tampoco se aplicó retroactivamente. O sea que vamos a tener, en ese sentido, imagino yo, fuertes discusiones. Imagino que el Parlamento citará a distintos expertos para que en sus opiniones, si me preguntás a mí, yo estoy muy acostumbrado a ver víctimas a venir a develar lo que le pasó al borde de la prescripción. Gracias por habernos visitado esta mañana, Juan. Por favor, un placer estar con ustedes. Le seguimos. Nos vamos a una breve pausa.